Dios les bendiga, hermanos. La lección que estudiaremos lleva como título La inspiración de las Escrituras. La base bíblica la encontramos en 2 de Timoteo 3, 16 y 17 y dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La inspiración de las Escrituras. La Biblia es la única escritura que existe inspirada por Dios en el mundo. Mientras hay diferentes opiniones acerca de hasta qué punto la Biblia es inspirada por Dios, no cabe duda que la Biblia por sí misma afirma su carácter divino, su autoridad eterna e infalible, sin dejar de lado su declaración de colaboración divino-humana en la elaboración de ella. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí nos hace un claro ejemplo de que es inspirada por Dios, y también nos dice que toda la escritura, no solamente una parte como algunos dicen. Pero ¿qué queremos decir exactamente cuando afirmamos que la Biblia es inspirada por Dios? O por decirlo de otra manera, ¿qué tenemos en mente cuando decimos que la Biblia es la palabra de Dios? Aunque esta no sea una pregunta fácil de contestar, el cristiano necesita enfrentarla. Nosotros debemos de conocer bien la respuesta a esta pregunta, porque de esta respuesta dependerá el lugar que le estamos otorgando a la Biblia en nuestra vida y nuestra fe. Depende de esta respuesta cómo estamos siendo guiados en nuestro caminar, si vamos bajo la voluntad de Dios. La doctrina de la inspiración de las Escrituras es una pieza fundamental en el esquema doctrinal. Esta es la base y principio de toda declaración de fe, y sobre ella descansa la teología posterior y por ende la forma de vivir del cristiano. Naturaleza de la inspiración. En su definición, entendemos que la inspiración divina es la activa participación de Dios en la elaboración total de los documentos originales que escribieron los autores de los libros que forman el canon de las Sagradas Escrituras. Esta inspiración se basa sobre la obra del Espíritu de Dios, de tal manera que escribió exactamente lo que Dios deseaba que se escribiera. Su característica más importante y discutida a la vez es la implicación de una obra sobrenatural en la inspiración. Y lo segundo que se presta a discusión es la relación divino-humana en su elaboración. Tales temas se abordarán en el estudio de las teorías de inspiración. Su relación con la revelación. Existe una relación estrecha entre revelación e inspiración, por su trascendencia doctrinal en común interés de asegurar la infalible declaración divina de las Escrituras. Sin embargo, estas son acciones que, aunque se unen en ciertos puntos de comunicación de Dios con el hombre, tienen su énfasis en aspectos diferentes de la misma. Como explica Schaeffer, que Dios mismo se reveló a multitudes de personas que oyeron la voz de Dios cuando escucharon las misericordiosas revelaciones que constituyen la substancia de la predicación de Cristo. Lo vemos en el bautismo de Jesús, que se oyó la voz del cielo, en la transfiguración en Mateo 17:5, y también al final de su ministerio
en Juan 12:28. Pero a pesar de que esta gente escuchó la voz de Dios, ninguno de ellos, excepto los discípulos escogidos, fueron llamados para ejecutar las funciones de escritores inspirados de las Sagradas Escrituras. Testimonios de inspiración, y qué mejor que el testimonio bíblico. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento aseveran su inspiración. Jesucristo mismo nos da evidencia interna también de que la palabra es inspirada. Él mismo la sostuvo y la afirmó. Y los apóstoles la reconocían aún en los escritos que ya se producían para el Nuevo Testamento. En 2 de Pedro 3:16 nos dice que entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ellos están torciendo la palabra. La gente inconstante tuercen la palabra, pero dice aquí ¿para qué? Para su propia perdición. Hay dos expresiones o dos versículos en la Biblia que afirman su carácter divino humano. En 2 de Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y hay una palabra griega que se traduce por inspirada. Y esta palabra es theopneustos. Theos significa Dios y pneustos es el soplar. Esta palabra inspirada, que significa soplada por Dios, por el soplo y poder divino del Espíritu Santo, dirigiendo a los autores humanos de la Biblia con tal precisión que la obra refleje exactamente la intención de Dios mismo. Puede afirmarse que no hay mejor palabra que se hubiera podido escoger. Este soplar de Dios o este aliento divino es el derramamiento del poder sobrenatural de Dios en la vida humana. Por eso Pablo afirma que toda la escritura, no solamente una parte, toda, es producto de una operación divina. El siguiente texto está en 2 de Pedro 1:21 y nos dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En la declaración de José Silva al respecto, lo que el texto nos muestra es que la profecía o el mensaje de los profetas no se originó en ellos mismos, sino en el Espíritu Santo que los estaba impulsando a hablar. Vamos a ver también el testimonio práctico. En su testimonio práctico, Pearl desglosa su pensamiento en que afirman ser inspiradas. Esto es respecto a su contenido. Tienen toda la apariencia de inspiradas las escrituras, donde describe la singular uniformidad de pensamiento en la Biblia que demuestran su inspiración. También uno siente que son inspiradas porque demuestra la manifestación del Espíritu Santo que testifica a nuestros corazones sobre la inspiración bíblica. Y también lo demuestra que es inspirada porque concluye que todo argumento se derrumba ante la prueba del uso y la aplicación del mensaje divino en las escrituras a la vida personal. Teorías sobre la inspiración. Existen diferentes opiniones e ideas acerca de la inspiración que no son más que un intento por desacreditar la inspiración de las escrituras.
Vamos a ver varios tipos de teorías. En ellas está la inspiración natural. Esta teoría consiste que niegan totalmente la intervención divina de las escrituras, ya que dicen que los autores bíblicos recibieron la misma inspiración que quienes escriben libros de la literatura universal, poniendo la Biblia, la palabra de Dios, al igual que cualquier otro libro. Esta teoría no es otra cosa que la negación de la intervención divina en las escrituras. Vamos a ver también la inspiración parcial. Es un conjunto de teorías que enseña que la Biblia tiene solamente unas partes inspiradas y lo demás es cuestión cultural. Su problema estriba sobre todo a la hora de marcar la línea que divide lo inspirado de lo natural. En la inspiración de conceptos, ellos afirman que Dios inspiró los conceptos, dejando al hombre decidir cómo escribirlos. Aunque aparentemente a algunos les parezca una teoría correcta, implicaría que Dios no cuidó las palabras exactas que se usaron para la Biblia y la convierte en una inspiración parcial. En la inspiración mecánica, esta teoría afirma que Dios usó como secretarios o robots a los escritores, despojándolos de todo pensamiento, y dice que lleva la intención de defender la inspiración total, pero descuida el hecho de que Dios respetó la personalidad de cada escritor según lo revelan los variados estilos en que fue escrita la Biblia. Y la inspiración verbal plenaria, que es en la que nosotros creemos, esta es la teoría que tradicionalmente ha afirmado la Iglesia en todos los tiempos. En ella se sostiene que la inspiración, cuya única fuente es Dios, abarca el contenido total de la Biblia. Se declara la intervención del Espíritu Santo para dirigir a los escritores, empleando su personalidad, su estilo y capacidad para redactar sin error alguno las verdades divinas. El Espíritu Santo les hizo saber con exactitud la revelación de Dios y consignar lo que directamente se les mandaba escribir. Con esta teoría también se afirma la participación activa del hombre. Si, como se ha visto, la Biblia puede demostrar su inspiración divina, entonces la altura que adquieren sus demandas se vuelven no solo genuinas, sino también fundamentales para la vida del ser humano. La escritura es la revelación de Dios escrita para beneficio del hombre en cualquier tiempo, como dice segunda de Timoteo 3, 16 y 17, que dice que con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. La autoridad de las escrituras. Este libro, que es la Biblia, adquiere una autoridad suprema y absoluta por cuanto es la voz de Dios y la declaración de su voluntad. Tiene todo poder, toda autoridad, y su palabra es firme, no miente. Jesucristo dijo: tu palabra es verdad. La autoridad de la escritura es la autoridad de Dios mismo. Decir que la escritura es la palabra de Dios es reconocer que ella tiene toda autoridad, y negarla es negar a Dios mismo. También es nuestra regla infalible de fe y conducta. Infalible quiere decir que no puede fallar ni equivocarse. Con esta declaración evangélica se establece que en ella se encuentra la voluntad de Dios para el hombre, y es incuestionable la infalibilidad
de su doctrina y la veracidad de sus mandamientos. También es superior a la razón. Afirmamos que pese a la existencia de innumerables libros de gran valía para la vida cultural, científica, histórica e inclusive religiosa del hombre, pruebas indudables de la capacidad de raciocinio y de conciencia humana. No hay palabras ni un mejor libro para defender la Biblia que ella misma. La Biblia es superior a todo, superior en sabiduría. Dice el Salmo 119:98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Es superior en propósitos. Dice segunda de Timoteo 3:17 que es con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y es superior en vigencia. Dice Isaías 48 que secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Como conclusión, la misma Biblia afirma ser inspirada por Dios, tiene toda autoridad, es viva y es eficaz, como dice Hebreos 4:12. También dice Jeremías 23:29 que es como un martillo que parte la roca. Cuando nosotros estudiamos esta palabra, nuestro corazón es tocado. También dice Salmo 119:105 que es una lámpara que alumbra el camino, el cual nos lleva a Dios. Dice Santiago 1:22 que es como un espejo donde nosotros podemos ver nuestro mal. También dice Hebreos 4:12 que es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. Por eso es que debemos de exaltar la misericordia divina que nos proveyó tan perfecta revelación escrita de su voluntad. Haremos bien en oír, en leer y en creer y practicar sus preceptos. Santiago 1:22 nos dice que seamos hacedores y no solamente oidores. Practiquemos la palabra de Dios. Si sobre ella nos fundamentamos, dice Mateo 7:24, que si sobre esta roca ponemos nuestro fundamento, nuestras vidas estarán bien cimentadas, y así vengan lluvias de problemas, vengan fuertes vientos, nada nos podrá derribar. Que Dios les bendiga.